Muy buena tarde, jóvenes, que tengan la mejor y bendecida tarde. Hoy nos corresponde ver en el curso de psicología la etimología de la palabra psicología, y es que esta proviene de términos griegos. El primer término que podemos encontrar es psique, que significa alma y espíritu. El segundo término es logos, que significa tratado o estudio. En sí es la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Vamos a ver algunas de las definiciones de la psicología. La primera definición que podemos encontrar por el psicólogo Werner Wolf es que la psicología se trata de la conducta del hombre, entre ellas sus experiencias más íntimas. Y vean qué complejo es esto, estudiar la conducta del hombre. Actualmente nosotros podemos ver cómo está nuestra sociedad. Hablando de delincuencia, podemos ver y preguntarnos tal vez muchas veces, ¿por qué existen tantas muertes de infantiles o de niños? ¿Cómo tienen ellos la capacidad de pensar o la capacidad de soportar el poder matar a una persona inocente? Vean qué compleja es la conducta del ser humano. Preguntarnos por qué lo hizo, por qué actuó así, qué lo obligó a actuar de esta manera, ¿verdad? Entre ellas también se menciona, Werner Wolf nos menciona las experiencias más íntimas. Todos tenemos experiencias íntimas. Cuando me refiero a íntimas, al término íntimas, estoy refiriéndome a esa parte secreta, a esa parte que no cualquiera puede saber, porque no cualquiera te va a comprender. ¿Cuáles son las etapas de tu vida que más te han marcado? ¿Cuáles son las etapas de tu vida que te han marcado de forma positiva, de forma negativa? ¿Cuál es el día más feliz de tu vida? Si encuentras sentido en tu vida, si te amas a ti mismo como eres, si posees algún trauma y no te aceptas tal y como eres. En fin, las experiencias íntimas son infinidades. Y podemos pasarnos aquí platicando qué partes a mí me afectan como persona, qué partes a mí no me afectan, qué partes yo he aprendido a superar. Es una infinidad. El estudio del hombre es bastante complejo. Fuimos creados por un Dios perfecto. Un Dios perfecto nos hizo a todos diferentes. No hay nadie en este mundo que sea igual a ti. Y cuando hablo igual me refiero también a tu conducta. Parecidos podemos saber, como dicen, hay 7 caras parecidas en este mundo, pero jamás nadie va a ser igual a ti. Otra de las definiciones del psicólogo James en 1998, quien nos indica que la psicología es considerada como una ciencia que está basada en la evidencia que obtenemos mediante el análisis del comportamiento, tratando la mente y el cerebro. Escuchen bien, considerada como una ciencia que está basada en la evidencia, esa evidencia que nosotros obtenemos del estudio de la mente, del comportamiento, y toma en cuenta este órgano del cerebro, y podremos decir, wow, pero la mente y el cerebro, que no podríamos manejar solo el término mente, que ya sabemos que va al cerebro. Hace mención por separado. Tomemos en cuenta que la evidencia se da, por ejemplo, a través de un estudio de casos, ¿verdad? Mediante registros de ciertos pacientes. La mente es ese conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos de percepción, pensamiento, conciencia, memoria, imaginación. Y el cerebro es ese órgano que nos permite desarrollar los procesos mentales. Entonces, supongamos que existe una lesión en este órgano, entonces los procesos mentales no se van a llevar a cabo de forma racional. He ahí entonces la diferencia. Podemos encontrar otra definición de parte del psicólogo Dewey, John Dewey. Dice que la psicología es el estudio de la adaptación del hombre a su medio. Este es un término bastante complicado. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas
ese proceso tan difícil de adaptarnos al medio que nos rodea, máxime si es nuestra primera vez. Tomando en cuenta el primer día que tú fuiste a clases, ¿lo recuerdas? Probablemente tenías compañeros que sí conocías, pero probablemente algunos no tuvieron compañeros que conocieran, eran nuevos. Y era tan difícil el asistir a clases y saber que con quién voy a hablar, con quién me voy a juntar, no me quiero quedar solo, me gustaría platicar con alguien. ¿Será que me van a aceptar? ¿Será que no me van a juzgar por cómo soy? ¿Verdad? Que es parte de un proceso de la identidad también. Recordemos que dentro de la psicología también tu parte identificativa o tu identidad también es parte de un estudio psicológico. Tus rasgos, tus características, todos esos elementos que te hacen un ser distinto al resto del grupo. Entonces, estos procesos de adaptación, como lo define Dewey, forman parte de la psicología, la adaptación del hombre a su medio ambiente. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos también. La situación que estamos pasando actualmente en nuestro país fue un proceso de adaptación difícil para muchas personas que probablemente les tocó divagar en ese término psicología. Cómo poder mantenerse en pie, cómo mantener su mente en paz. A toda esa gente que, por ejemplo, tenía negocios, que perdieron el empleo, que sus familiares fueron contagiados. Todos esos elementos que se englobaban en el contexto, cómo podía la gente adaptarse, cómo podíamos nosotros adaptarnos al encierro. Todos estos procesos o estos ejemplos que menciono forman parte de la adaptación del ser humano. Entonces, estas definiciones que encontramos de parte de estos tres psicólogos engloban una sola. La psicología es la ciencia encargada del estudio del comportamiento del ser humano. El comportamiento del ser humano toma en cuenta experiencias, toma en cuenta su proceso de adaptación, toma en cuenta su percepción, toma en cuenta la imaginación que éste tenga a su alrededor. Dentro de la psicología nosotros podemos encontrar grandes escuelas de la psicología y una de ellas es el estructuralismo. Este está encargado pues del estudio de la mente, en sí la conciencia del ser humano, el lenguaje de la persona, desarrollando la introspección, interiorizar, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces creo que coloquialmente nos ha pasado cuando estamos tal vez interactuando con nosotros compañeros y de repente vistes a alguien por ahí en un examen sacando un papelito de autoayuda. Y muchos decimos, la vos no tenés conciencia, o qué conciencia la tuya estar sacando, por ejemplo, chivo en el examen. ¿Verdad? Esa parte consciente del ser humano de que sabemos lo que estamos haciendo y sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, el estructuralismo se encarga de eso, el estudio de la conciencia. Es un sistema, una escuela que está sistematizada con la estructura de la mente. Consiste en que la mente tiene también más de 3000 emociones, sensaciones e imágenes que reportar, que identificar, que plasmar. Algunos elementos básicos de esta escuela son las sensaciones y los sentimientos. Por eso es de que estudia la mente, la conciencia, ¿verdad? Los sentimientos que genera el hecho de poder compartir con la persona que queremos o con los seres más queridos o conversar o compartir, ¿verdad? Estos elementos forman parte también del estructuralismo. Otra de las grandes escuelas de la psicología es el funcionalismo. ¿Y en qué consiste esta escuela? Esta escuela considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación. Va más que todo a la forma en que se adapta el ser humano en el medio, a esa adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Se da a conocer por el psicólogo William James. Este psicólogo indica que cada vez
se adapta el ser humano a las exigencias del cambio continuo. Estudiando la mente para poder entender cómo las distintas propiedades y características facultan al individuo. Entonces, el funcionalismo se centra más en el proceso de adaptación del ser humano. El estructuralismo, que estudia la mente, el lenguaje, el desarrollo en sí, su palabra lo dice, estructuralismo, en estructuras, en partes. Otra de las escuelas es el psicoanálisis. El psicoanálisis es esa parte de análisis del subconsciente, el subconsciente de la persona. O sea, cuando nosotros decimos subconsciente, nos referimos a esa parte inconsciente, esa acción inadvertida, que no está actuando directamente bajo nuestra conciencia, sino indirectamente o tal vez involuntariamente. El psicoanálisis analiza el subconsciente de las personas, el comportamiento, sus formas de pensar. Es un método más que todo de terapia. También encontramos dentro de ellos el conductismo. Dentro del conductismo cabe mencionar que estudian al ser humano por medio de una observación, o sea, tenemos que experimentar para saber el porqué de esta actitud. Entonces, se enfoca bastante en esta técnica de la observación. Yo creo que la mayor parte de psicólogos, si tú has tenido la oportunidad de ir a uno de ellos, se basan mucho en observar cuáles son tus actitudes, observar incluso hasta tu forma de vestir, tu forma de mirar. Otra de las escuelas grandes de la psicología es la Gestalt. Esta escuela estudia la percepción del ser humano, ejemplo, la ilusión óptica. Observemos la imagen de abajo, donde está la imagen de una boca con una naranja. ¿Qué percibimos nosotros? Yo creo que tal vez hasta nos dieron ganas de una o hasta sentimos el sabor de una naranja. Entonces, parte de estos estudios o de este análisis en cuestiones de comportamiento del ser humano entra la Gestalt, que toma en cuenta procesos de psicoanálisis a través de una serie de imágenes, a través de la observación. La última corriente que podemos encontrar es la corriente cognitivista o la corriente del cognitivismo. Esta corriente se basa en la atención, en la percepción, en la memoria y en la inteligencia de la persona. Todos esos procesos mentales. Podemos observar esta imagen detenidamente. Si recordamos las corrientes de la psicología, podemos basarnos en la Gestalt. Esta percepción óptica, ¿qué podemos observar acá? Probablemente puedan observar dos agujeros, o probablemente puedan observar dos agujeros con dos pelotas adentro, o probablemente solo puedan observar incluso hasta que existe movimiento en esta imagen. En el estructuralismo, el objetivo de estudio se da en la conciencia. Dijimos, la conciencia es esa forma superior propia tan solo del hombre, del reflejo de la realidad objetiva. La conciencia constituye un conjunto de procesos psíquicos que participan activamente en el que conduce al hombre a comprender el mundo objetivo y a su ser personal. Esa parte consciente que todos tenemos de cómo actuar, de qué manera nosotros poder resolver nuestros problemas cuando nos toca afrontar problemas. Dentro del estructuralismo se fundamenta el elementalismo y el asociacionismo. El asociacionismo también forma parte de estos procesos, de estas corrientes como es el estructuralismo. Dentro del elementalismo podemos encontrar la descomposición de elementos mentales, es decir, una acción que conllevó al ser humano a realizarla, la vamos a analizar por partes. No simplemente vamos
fichar a la persona y decir, bueno, esta persona está loca. No, primero debe existir un estudio bajo un sistema, bajo pasos, bajo procesos. Se dice que también se fundamenta en el asociacionismo, porque en el asociacionismo postulamos nosotros relaciones entre la percepción, entre la conciencia, entre el subconsciente de cada individuo. Tenemos también por último realizar una actividad. Debemos de investigar y anotar en nuestro cuaderno el tema funcionalismo según la psicología. Por favor, tomemos en cuenta que al momento de investigar el tema, antes de trasladarlo a nuestro cuaderno, procuremos por favor leer bien el tema, comprenderlo y luego anotarlo a mano. ¿Por qué razón lo estoy pidiendo a mano en su cuaderno? Para así de esta manera ustedes puedan leer el contenido, relacionarse con el contenido y comprender y analizar el contenido que ustedes están anotando. Por favor, esta actividad realizarla se estará habilitando próximamente en la plataforma de Classroom para que ustedes la puedan subir. Toman en cuenta entonces, aceptarnos tal y como somos es parte de la identidad y el fortalecimiento de tu autoestima. ¿Tú te aceptas tal y como eres? ¿O existen cierto rechazo hacia ti mismo? Debemos de aceptarnos tal y como somos, así como somos, desde los pies hasta la cabeza, sin quitarnos nada. Esto forma parte también de nuestra propia percepción, de nuestra adaptación a nosotros mismos. Parte de la psicología es eso. Es difícil muchas veces cuando hemos pasado por situaciones muy difíciles, el tratar de aceptarnos y probablemente mencionarlo así, ¿verdad? Como tratar de arreglar nuestra vida. Cuando encontramos ese pequeño desorden de decir, no me gusta mi pelo, no me gusta mi cuerpo, no me gustan mis manos. Fortaleciendo nuestro rasgo, nuestras características, podemos nosotros llegar a tener una efectiva y buena autoestima. Entonces les dejo este pensamiento, acéptense tal y como son, que es parte de su identidad y del fortalecimiento de su autoestima. Cualquier duda que ustedes tengan, estoy a la orden. Que Dios los bendiga. Les deseo una muy buena tarde.